un momento más para adorar a Dios. Adore a Dios, tal vez sin palabras, tal vez en silencio, en susurros, tal vez aún a pesar de las cargas, el sufrimiento y el dolor. Déjeme decirle que el mejor sacrificio o la mejor adoración que nosotros podemos ofrecer a Dios es precisamente cuando estás en crisis, cuando estás en enfermedad, cuando estás en problemas, que a pesar de lo que estés viviendo, no te concentres en el problema ni te concentres en la situación, sino que te concentres en adorar, en alabar, en bendecir, en exaltar, en proclamar el señorío de Dios en tu vida. Esa es la verdadera adoración, hermanos. La adoración no es en sí el canto o la danza o los cantos suaves o los cantos más rítmicos. La adoración es aquello que brota del corazón, mis hermanos. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso un momento más, hermano, para decir, vamos a adorar a Dios, hermano, debe de ser nuestro deleite. Y en especial, si usted está en crisis, usted es la primera persona que debe de adorar a Dios. Así que incline su rostro y adore a Dios. Bendiga su nombre. Dele gracias simplemente por todas las cosas buenas que el Señor le ha dado, por todas las personas que Dios ha puesto a su alrededor, que son una bendición para usted. No en sí, pero pensar que aún ese problema, aún esa crisis, esa necesidad, esa enfermedad, aún esa enfermedad, esa situación, ayuda, dísele, exáltale. A eso venimos a su casa, venimos a adorar a Dios, venimos a escuchar su palabra en un espíritu de reverencia y de adoración, como María, que tenía su corazón preparado para recibir la palabra, que tenía hambre, recibir la palabra, que el problema o la necesidad que puedas tener no sea un estorbo entre tú y Dios, sino al contrario, un medio por el cual te acercas a Dios para adorar, para dar gracias y decir, Señor, aunque esté esta situación en mi vida, yo te voy a alabar, yo te voy a agradecer, yo te voy a exaltar. Las cosas todavía no se ven claras, pero yo te adoro, yo te exalto, porque nuestra adoración no depende de que todas las cosas estén bien, mis hermanos. Nuestra adoración es porque Dios es digno de toda alabanza. Él es Dios, Él es Rey, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos formó, el que nos hizo, el que tiene planes de bien para nosotros. Solamente adórale a Dios, adora a Dios, adora a Dios. No nos quedemos por fuera de su presencia, entremos con adoración, con alabanza. Señor, te adoramos a ti. Señor, no hay nadie como tú, mi Dios. Queremos adorarte, Señor. Sabemos que la adoración tiene muchas barreras, Señor, mi Dios, porque cuando entramos en esa adoración, entramos en tu presencia, y tu presencia, Señor, hará cosas maravillosas, Señor, en nuestras vidas. Tú inundas de paz nuestro ser, Señor, mi Dios. Nos llenas de tu presencia, de tu espíritu. Gracias, Señor. Dar gracias a Dios también es adoración. Dale gracias a Dios. Quita de tu boca la queja y solo dale gratitud, alabanza a nuestro Dios. Es tan bueno para nosotros alabarte. Es tan bueno para nosotros adorarte. Tal vez en tu corazón hay incredulidad. Quita la incredulidad de tu corazón y en este momento dale paso a la fe. Tú necesitas fe para agradar a Dios, para que Él escuche tu oración, para que Él escuche tu clamor, para que Él reciba tu alabanza, para que Él reciba tu adoración. Hazlo por medio de la fe. Tú que hoy te acercas a Dios, cree que Dios existe, que Dios está aquí y que Él escucha tu oración
oración, tu clamor, y tú puedes salir de este lugar con la respuesta si tan solamente le agradas a Él. Gracias, Dios eterno. Queremos darte la gloria y la honra a ti solamente. Padre, por favor, atráenos a ti, Señor. Atráenos a ti, Señor. Atráenos a ti. Señor, atráenos a ti de donde quiera que estemos, que nos encontremos. Atráenos a tu presencia, Señor. Atráenos a adorarte. Atráenos a exaltarte. Atráenos a bendecir tu santo nombre. En el nombre de Jesús, limpia, purifica nuestra mente, nuestro corazón, que la preciosa sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y que el agua de la palabra venga a refrescarnos, Señor, a limpiarnos, a santificarnos, Dios eterno. Gracias, Señor, te alabamos por Jesucristo, mi Dios, el amado de nuestra alma. Te adoramos, te bendecimos, porque en tu nombre, Jesús, se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, te alabamos, Padre. Te alabamos, Dios eterno. Maravilloso, 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 Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Puede sentarse, mi hermano. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 31. Hoy hablaremos sobre la fe, mis hermanos. El mensaje de hoy se llama Necesitamos fe. Amén. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Otra parábola les refirió Jesús, mis hermanos, les habló otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor hortaliza y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Cuántos han visto un árbol de mostaza? Aún en fotografías en internet, si usted lo busca, va a encontrar un árbol muy grande. Cuando dice hortalizas, yo pensaba que hortalizas, arbustitos eran, pero en las fotografías se nos aparecen unos árboles grandotes, y las semillas son muy, muy pequeñitas, y dicen que son las más pequeñitas de todas las semillas, o una de las más pequeñitas de todas las semillas. La fe, mis hermanos, en la Biblia es interpretada de una forma, es manifestada de una forma, pero hablar de fe, hermanos, es un término muy amplio, muy amplio. En el Antiguo Testamento, la palabra fe solamente aparece 3 veces, porque hay variantes, tiene muchas variantes. En el original es la palabra emuná, y es una palabra muy amplia que tiene muchas variantes. No podríamos hablar de fe en una sola predicación. En el Nuevo Testamento hay otro contexto. En el Nuevo Testamento la fe se interpreta a través de otra palabra, ya en el griego, que es pistis, y esta palabra aparece 250 veces en el Nuevo Testamento. ¿Se fija la diferencia? En el Antiguo Testamento solamente aparece 3 veces, pero la tercera vez que se menciona viene en el libro de Habacuc, y esa ya trae más la sombra, vamos a llamarle
sombra de lo que ha de venir. Así que en el Habacuc, creo que es 3:17, no, si me ayudan con la cita, Levi, en Habacuc del Antiguo Testamento dice que el justo por su fe vivirá. El apóstol Pablo, hermanos, hace mención de ese versículo bíblico, creo que como 3 veces en 3 distintas cartas, para hablar sobre la fe. Así que ese versículo de Habacuc es lo más evangelístico que nosotros podamos entender, en donde va a dar paso a la justicia del hombre, que es por la fe. Porque la justicia del hombre bajo el Antiguo Testamento, mis hermanos, estaba ligada a las obras de la ley. Se tenía que poner en práctica la ley para ser justo en alguna manera, pero desde Abraham nosotros encontramos la justicia por la fe. Después viene la ley, Moisés, todo este cumplimiento de la ley, hasta que regresamos o entramos al Nuevo Testamento, donde viene la fe como el centro junto con el amor. ¿Se acuerdan que les dije que hoy íbamos a hablar de fe? Porque la semana pasada hablamos ¿se acuerdan? Del amor. Hermanos, el amor trae la fe. El amor activa la fe. Tú puedes tener fe, pero si esa fe no es de la que nace del amor, no produce los mismos resultados. Amén. Amén. ¿Lo encontraste la cita? Nada Sí. más para darla. Habacuc 2:4. Habacuc 2:4 nos dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así es. Entonces, hermanos, les decía, hablar de fe es algo tan amplio, que hasta el diablo tiene fe. ¿Sí? Pero ¿Me escucharon, mis piensa. hermanos? No cualquiera que tiene fe es la fe de Dios. No cualquiera que tiene fe es la fe que salva. Hay una fe que es para salvación, pero todo mundo podríamos decir que tiene fe. Hasta los ateos tienen fe. ¿En qué tiene fe un ateo? Pues en que no hay Dios. Esa es su fe, eso es lo que cree, eso es lo que decidió creer. Todos, Dios a todos nos dio una medida de fe y cada quien deposita su fe en donde quiere. Es como si tú tienes $1 millón y tú escoges el banco en donde lo quieres poner. Amén. Amén. Así que todos nosotros tenemos una medida de fe y cada uno de nosotros decide dónde la quiere poner. ¿Quién te convence? ¿Dónde te convences para depositar tu fe, para depositar tu confianza? Nosotros hemos depositado, fíjese bien, la fe común, ordinaria que Dios nos da a todos. La hemos depositado en Jesucristo. Pero aún esa fe para salvación no es para todos. Cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú escuchas el llamado de Dios, también Dios te otorga la fe que salva. En el boletín, mis hermanos, les puse varios tipos de fe. Y gente que no es cristiana, mis hermanos, tiene fe para muchas de esas cosas. ¿Sí? Tienen fe que van a emprender un negocio y les va a ir bien. Y les va bien. ¿Sí? Tienen fe en diferentes cosas y lo logran, lo alcanzan. Y dicen, qué tremenda es esa fe. Pero con esa fe se van a ir al cielo. No. Porque la fe salvadora es otra, mis hermanos. Y eso nosotros, por ejemplo, lo encontramos en Efesios 2:8, cuando nos dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe. La fe es el medio para recibir la gracia de la salvación. Yo creo que Dios quiere salvarme y pongo mi fe y mi confianza en eso. Dios quiere salvarme. El Dios quiere salvarme, Dios quiere. Pero hay gente, mis hermanos, que tiene fe pero no cree en la salvación que Dios otorga. ¿Me entienden?
conceda a las personas esa fe que salva, esa fe que me atrae a Jesucristo. Hay gente, mis hermanos, les digo nuevamente, que se acerca a Dios de alguna manera, pero en el momento que la verdad es expuesta y su fe que ella tenía no coincide con la fe bíblica, allí, mis hermanos, se hace una ruptura, ahí se hace una separación y dice, hasta aquí nos vimos. Yo recuerdo cuando estaba joven, le compartí el evangelio a una clienta del lugar donde yo trabajaba y la señora me dijo en una ocasión, a mí no me gusta leer la Biblia, porque los que leen la Biblia luego ya no creen en la Virgen de tal y tal y tal. ¿Se fijan? La gente tiene una fe, pero no es una fe bíblica. La gente tiene fe, pero no es una fe conforme el corazón de Dios. Todos tenemos la capacidad de creer. Hermanos, hay gente tan inocente que cree cualquier cosa y compra cualquier cosa porque le dijeron que hacía milagros. Es una gente que tiene fe y no tiene malicia, es tan inocente o no sé a qué se deba. Pero preséntale el evangelio y a lo mejor lo recibe o lo rechaza. Todos necesitamos la fe, mis hermanos, para la salvación. Amén. Necesitas fe, mira, muchos de nosotros también hemos creído en la salvación y la hemos recibido, pero no tenemos fe para recibir sanidad, no tenemos fe para recibir más de Dios. Y como que sí creemos en Dios para ser salvos, pero ya no le creemos a Dios para otras cosas. Y la fe, mis hermanos, tiene que crecer. Nuestra fe empieza pequeñita. Nuestra fe empieza como un semillita, dice, de mostaza. Algo pequeño. Pero no se puede quedar así tu fe. Si toda la vida tienes la misma fe, quiere decir que no la has puesto en práctica. Porque la fe, mis hermanos, se tiene que volver en creer. La fe, hermanos, es, como dicen, es un sustantivo. Mientras que creer es un ¿qué? Es un verbo, es una acción. Cuando tú pones la fe en acción, se convierte en ¿qué? En creer. Porque el creer te lleva te está haciendo actuar. ¿Por qué lo hiciste? Porque creí. Creí, por lo cual hablé, dice la Escritura. Hay mucho, mucho, mucho que hablar de la fe. Hay tanto que no sé ni por dónde empezar. La fe es un espíritu, como el amor también es un espíritu. Tenemos que entender, hermanos, que los frutos del espíritu, ¿qué son? Espíritu. Son del espíritu. Lo que es del espíritu da a luz lo espiritual. El que es nacido de Dios, mis hermanos, va a crecer en una vida espiritual. Y la fe es una manifestación de que verdaderamente he creído en Dios y la fe va a crecer. Les decía, si no has puesto en práctica la fe, probablemente estés perdido. Nuestra fe tiene que actuar, tiene que dar fruto, tiene que manifestar. Por eso iniciamos en la parábola que Jesús contó sobre el grano de mostaza. Les decía, creo la semana pasada, ¿por qué no comparó el Señor a la fe con una piedra que es más sólida, es más fuerte, una gran roca? La comparó con algo pequeñito, pero que tiene capacidad de producir vida, desarrollarse y crecer. Ahora, una semilla necesita ser plantada y luego necesita ser ¿qué? Cuidada, necesita ser regada, necesita vigilancia, cuidado. Nuestra fe, mis hermanos, necesita ser vigilada. ¿Estoy creyendo? ¿Estoy confiando? ¿Permanezco en la fe? ¿No me he apartado? Esta crisis, esta situación pone a prueba mi fe, me ayuda a crecer o me aparta de Dios. Hay gente, hermanos, que ha creído en Cristo
el camino, otra parte cayó entre pedregales, otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en la buena tierra. La fe, mis hermanos, es puesta a prueba. Cuando, como recién convertido, recibes el Evangelio con gusto, pero luego vienen las afanes, vienen las pruebas, las tentaciones, las crisis, y dices, ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo creo en Dios, si yo esto y lo, no encontramos la respuesta. Tu fe está siendo puesta a prueba. Y hay gente que se va a apartar en el problema, y hay gente que se va a arraigar más en Dios, que va a buscar más a Dios, y eso manifiesta si tu fe era una fe salvadora o era una fe común y corriente. La fe común y corriente no tiene la capacidad de mantenerse fiel a Dios en medio de los problemas. La gente se aparta, tiende a apartarse. La fe que salva te va a ayudar a permanecer en Cristo hasta el último día de tu vida. Amén. Así pases lo que pases. La fe te tiene arraigado y te tiene cimentado, y tu fe se te va a ser probada como los árboles, mis hermanos, las palmeras. Ustedes las han visto en medio de las tempestades, cómo se sacuden, cómo se mueven de un lado al otro, pero sus raíces los mantienen pegados a la tierra, y no cualquier árbol es arrancado, mis hermanos. El árbol que es arrancado es porque está muy superficial, porque sus raíces no estaban bien profundas, tal vez porque era algo nuevo. Pero normalmente, mis hermanos, los árboles terminarán todos destrozados después de esas tormentas que a veces hasta rayos les caen en algunos, pero siguen firmes. Y así es, hermano, la fe de uno que ha recibido la fe que salva. Amén. La fe que salva entonces va a producir en nosotros muchas más cosas en nosotros. Por eso nosotros leemos en 2 de Pedro 1:5. Abra su Biblia, 2 de Pedro 1:5. Ya lo leíamos ahorita, pero es importante observarlo con detenimiento. ¿Lo tienen? Sí. El apóstol le habla a los creyentes, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la fe afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Iniciaste con fe y terminas con ¿qué? Con amor. Pero no podemos separar la fe de Dios del amor. Y si tienes el amor de Dios, es necesario que tengas fe. Dice la Escritura en Hebreos 11:6. Ahorita no se vaya de aquí de Pedro. Hebreos 11:6. Nos dice, porque es imposible, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren, antes de ampliar lo que es 2 de Pedro 1:5, número 1, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que tienes que buscar tú? En primer lugar, agradar a Dios. Hermanos, los discípulos buscaban agradar a Dios, dice, antes que a los hombres. Cuando los trataron de detener, que ya no predicaran más en el nombre de Jesús, ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Pablo dijo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Así que lo que tú y yo necesitamos buscar es agradar a ¿quién? A Dios. A Dios. Hermano, busque agradar a Dios.
¿Y cómo lo vamos a hacer? Número 1, con fe. El Señor mira nuestro corazón y sabe si tenemos fe o si hay incredulidad. La incredulidad, hermanos, desagrada a Dios. Dios no va a hacer nada que oremos con incredulidad. A veces, hermano, tú puedes estar orando por mucho tiempo, pero todavía tu oración no está llena de fe. La oración que Dios responde es la oración que ya está perfecta delante de Dios y que tiene fe, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la fe es la que va a mover las montañas. Mientras en nosotros todavía hay rasgos de incredulidad, hermanos, no recibimos lo que pedimos y por eso muchas veces mejor dejamos de pedir, porque no recibimos pronto lo que estamos pidiendo. Queremos pedir y que Dios conteste el mismo día o el mismo instante o más tardar mañana, pero eso ya de esperar años, como que eso cansa. Y precisamente, hermanos, el que tiene fe puede esperar por años la respuesta de Dios. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe. Abraham tuvo que esperar 25 años para recibir el hijo que Dios le había prometido. Amén. Y nosotros les digo, a veces si Dios no hace las cosas pronto, pensamos que Dios no nos escucha, Dios no quiere, lo que sea. Pero no, hermanos, o sea, Dios puede hacerlo. El detalle es que tú no lo crees. No lo crees por suficiente tiempo. Lo crees por 2, 3 días, pero ya 5, 6, 7 años, como dices tú. Y tienes que creer hasta el final, y más cuando Dios te ha dado vestigios de que sí escuchó tu oración y que solo te dice, espera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperar. Adorar a Dios en medio de esa situación, pero nuestra fe está siendo probada, se está tambaleando hasta que logra mantenerse firme y no cree otra cosa más que aquello que está pidiendo, que Dios se lo va a dar y Dios lo va a conceder. Lo que Dios ha dicho, Dios lo hará. Y cuando Dios mira ya esa fe probada, esa fe calificada, entonces, hermanos, es cuando vemos que todo se alinea y las montañas se mueven, se traspasan al corazón del mar y se cumple lo que el Señor dijo. Si tienes fe, le dirás a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. O a esta montaña, quítate y échate en el mar. ¿Montañas de qué? Montañas de problemas, montañas de dudas, montañas de enfermedades, montañas de necesidades, montañas de cosas. ¿Las puedes mover cómo? Por la fe. Pero no es una oración, hermano, de que ahorita lo dije y ya mañana. Miren, a un recién convertido el Señor escucha. Y como le está ayudando a que tenga fe, el nuevo, el recién convertido pide algo ahora y lo recibe en el mismo momento, lo recibe mañana, lo recibe pronto, porque es nuevo, porque Dios sabe que no tiene mucha capacidad para resistir, apenas le está dando el granito de fe. Amén. Amén. Cuando un cristiano ya tiene el granito de fe, entonces le dice, mijito, ahora sí, agárrate, planta tu semillita y vamos a ver qué pasa de aquí a 10 años. Amén. Vamos a ver qué pasa de aquí a 15, de aquí a 20 años. Amén. Amén. ¿Tienes esa fe? Amén. No dudes, hermano. Hay gente que dice, no, es que mi marido no quiere nada con Dios. Sígale creyendo. Amén. Usted alégrese, gócese. Señor, a lo mejor ni lo ve en mis ojos, pero lo importante es que se ha hecho. Amén. Y usted se goza y se alegra. El problema, hermano, es que no sabemos gozarnos si no vemos las cosas. Y la fe se alegra. Llama las cosas que no son como si fuesen y se alegra antes de que sus ojos la vean materializada, la vean hecha. ¿Por qué? Porque no andamos por vista, andamos por fe. Y la fe nos permite ver las cosas que los ojos no han visto. Amén. ¿Escuchó? La fe nos permite ver las cosas que los ojos no han visto. Aún en Hebreos encontramos que dice, por fe creemos que el universo
fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Aleluya. Entonces la palabra de Dios crea las cosas que no se ven. Entonces, ¿dónde tiene que estar puesta mi fe, mi confianza? En la palabra de Dios, hermanos. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No crea gente incrédula. No escuche a gente incrédula, hermano. Cuando usted necesita fe, aprenda a regar su plantita de fe. Amén. Échele agua. Amén. Échele agua. ¿Cómo? Lea la palabra, ore, busque versículos que hablen de fe. No estamos hablando de positivismo. Sí, la fe es positiva, ¿eh? La fe es positiva, pero no es un positivismo. Es una fe activa, mis hermanos. Escuche fe, hable fe, crea lo que Dios ya le dijo. Aunque vengan a su mente infinidad de pensamientos que digan que no es cierto, que ya es mucho tiempo, que eso es imposible, tú no eres capaz, tú no eres competente. Hermanos, necesitamos mover las cosas por medio de la fe, pero necesitamos desarraigar también la cizaña de la incredulidad, hermanos, que está en nosotros. A veces le hacemos más caso a la incredulidad que a la fe, por eso no recibimos nada. Porque así como tenemos fe para creer, también tenemos capacidad de no creer. Y tú decides no creer o decides creer. Decides por la fe o decides por la incredulidad. Y la incredulidad es otro tipo de fe, pero es una fe en el lado negativo. Estás creyendo eso, que no es posible. No, ya no, ya no. La fe de Dios es una fe positiva. La fe siempre te va a levantar y te va a poner de pie. La fe no quiere vernos mendigando, hermanos, arrastrándote infeliz. La fe siempre va a venir y te va a poner de pie. Amén. Amén. La fe siempre va a venir y te va a poner de pie. Y te va a hacer que vuelvas a creer. Gloria a Dios. Amén. Eso es lo que hace la fe. Amén. Pero el espíritu de temor va a venir. El espíritu de temor va a venir. Todos, mis hermanos, se mueve a través de un espíritu. Dijimos que la fe es espíritu. También el temor es un espíritu, movido por espíritus inmundos que vienen para desalentar tu fe. Mientras que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, alienta tu fe. Amén. Amén. A través de la palabra, de las escrituras, de predicaciones, a través de hermanos, de testimonios. El Espíritu también nos habla en sueños, en visiones, en alguna manera, en tu corazón podrás escuchar o sentir algo que Dios te da testimonio, convicción, y eso es fe. Amén. Dios está afirmando tu fe, Dios está regando tu fe para que crezca, para que se fortalezca. Si tú quieres una cosecha de 1 tonelada de granitos, 1 tonelada de granitos de semillas de mostaza, ¿qué tienes que hacer? Pues no sé cuánto dará un árbol de semillitas, no sé cuánto será la cosecha que se levante, pero si tú quieres una cosecha de fe, pues primero tienes que plantar la fe y después esperar la cosecha. Amén. Y eso se toma su tiempo. Cuando Dios te está dando fe, lo repito, cuando Dios te está dando fe, cuando eres recién convertido, cuando Dios te está entregando el granito de mostaza, Dios responde pronto a tus oraciones y miras que pronto suceden cosas y dices tú, wow, mientras que otros que tienen ya mucho tiempo en el Señor piden y piden y piden y no reciben nada, pero siguen creyendo. Amén. Pero siguen creyendo. ¿Por qué? Porque su fe ya es más sólida. Mientras que el recién convertido, su fe es tan chiquita, tan pequeñita que todavía la puede perder. Amén. Amén. Todavía la puede perder. Dios es tan bueno que nos ayuda, por eso nos está mostrando que Él está tan cerca de nosotros, nos hace sentir su presencia, nos hace escuchar su voz, nos responde pronto a lo que le pedimos. Por
¿Por qué? Porque nos está entregando el granito de mostaza. Porque mucha gente, si no recibe lo que pide, simplemente no creería. Amén. Entonces, si tú como hijo de Dios, que tienes años en el Señor y estás pidiendo algo que tú sabes que está en la voluntad de Dios y no lo has recibido, no dudes, cree solamente. Amén. Y el milagro, dice, será hecho. Pero es necesario creer que el que se acerca a Dios es recompensado por Dios. Si se acercó a Dios correctamente. Dice, es imposible que te acerques a Dios sin fe. Agradarlo sin fe, no. Y si no lo agradas, Él no te va a conceder algo. Tú tienes que agradarlo para que Él te conceda algo. Amén. Nosotros leíamos hoy en la escuela dominical la oración que hizo Nehemías, orando de tal manera para agradar a Dios. Y al final solicita algo. Al final pide el favor, que Dios le conceda el favor del rey. Porque él tenía un plan, ir a Jerusalén. Y Nehemías quería que Dios le concediera esta petición, poniendo a su favor el corazón del rey. Y Dios se lo concedió. ¿Por qué? Porque lo pidió con fe y lo pidió agradando a Dios. Y lo recibió. Cuando pedimos con fe, mis hermanos, vamos a recibir lo que pidamos. Eso sí, en su tiempo, en su momento. Cosas serán antes, cosas serán después. Pero la fe te va a ayudar a llegar hasta el momento de recibirlo. Amén. No dude, hermano. La duda es incredulidad. Crea que Dios existe. Primero tenemos que creer que Dios existe. El que se acerca a Dios, dice, debe creer que Dios existe, que Dios es real y que es galardonador de los que le buscan. Si yo estoy buscando a Dios, sinceramente, genuinamente, porque lo amo, no solo porque quiero recibir algo, ¿qué tengo que esperar también? Yo tengo que esperar que Dios va a recompensar mi fe. Él es galardonador de los que le buscan. Le buscas con fe, le buscas con amor, le buscas con perseverancia, con diligencia, Dios te va a recompensar. Amén. Amén. Buscamos a Dios, hermanos, no es en vano. El solo hecho de encontrar a Dios para tener comunión con Él es más que suficiente, hermanos. Amén. Pero Dios añade aquellos deseos del corazón que tú tienes. Amén. Aleluya. Y si le agradas a Dios primero, si nos preocupamos por agradar a Dios primero, Dios concederá las peticiones de nuestro corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero primero tenemos que agradar a Dios. Tenemos que revisar cómo anda mi fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ni me puedo acercar a Él, ni voy a ser recompensado tampoco. Así que es pues la fe. Vámonos a Hebreos 1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una fe madura ya no es un granito de mostaza. Una fe madura ya no es un granito de mostaza, ya no es algo chiquito que se puede perder fácil. Es algo que ya se plantó, es algo que ya se arraigó, es algo que ya está expandiéndose, es algo, hermanos, que está dando fruto. El Señor dijo que el árbol de la planta, o árbol, como le quiera decir, hortaliza, dice el Señor ahí, cuando ya creció y tiene muchas ramas, dice que vienen aves a su sombra, animales buscan su sombra, su cobertura. Hermanos, de tal manera, miren, ¿a cuántos puedes tapar con un granito de mostaza? ¿A cuántos puedes alimentar con un granito de mostaza? Pero cuando ese granito de mostaza ya creció, ya maduró, ya se extendió y está dando fruto, ¿a cuántos puedes cubrir con la sombra de aquello en lo que se convirtió en un granito de fe? ¿A cuántos puedes
Bueno, ¿cuántos hot dogs no puedes hacer con esa mostaza? ¿Cuántas hamburguesas? ¿Cuántos platillos, hermano, que necesitan mostaza no se pueden hacer con los granitos? ¿Cuántos beneficios no puedes darle a otros a través del fruto de tu fe? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tu fe, hermanos, cubre a otros. Amén. Tu fe bendice a otros. Gloria a Dios. Otros te buscan por la fe que tú tienes. Amén. No por la cara bonita, no por lo que tú sabes, no por lo que tienes. Te buscan ¿por qué? Por la fe. Amén. Vienen a pararse bajo la sombra, vienen a alimentarse de ese árbol. Y es la fe, mis hermanos, lo que buscan. Amén. Gloria a Dios. Al menos eso creo es la interpretación literal del texto, que podemos nosotros tomar sin cambiar, sin desvirtuar, sin descontextualizar, hermanos, las escrituras. Ahora, si vamos a 2 de Pedro 1:5. Estoy en primera, con razón no me daba. 2 de Pedro 1:5. Entonces, ahora sí, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. La fe, mis hermanos, no se puede quedar en solo yo tengo fe, pero ¿qué más? Tiene que crecer, tiene que aumentar, tiene que tener virtud. Ahora, ¿qué es virtud? La virtud, mis hermanos, en el original es arete. ¿Y para qué sirve un arete? Es un adorno, es algo que te embellece, ¿sí? Algo que hace que se vea bonito, algo que puedes lucir. En el original, virtud, literalmente, hermanos, literalmente la palabra es arete. Entonces, añádele a tu fe virtud, ponle aretes a tu fe. Ah, caray, ¿qué es eso? Adórnala, embellécela. Amén, que sea atractiva tu fe con tu vida. Añádele conocimiento. ¿Y el conocimiento cómo se adquiere? Estudiando, ¿verdad? Leyendo. Abre la Biblia, adquiere conocimiento. La fe va a aumentar y va a tener más bases y va a estar sólida conforme tengas más conocimiento de la palabra de Dios. Poco conocimiento, poca fe. Porque aun cuando fuera un don de fe, porque hay don de fe, hay espíritu de fe, hay fruto de fe y hay don de fe. Con el don de fe, mis hermanos, el que tiene don de fe, por eso hace señales, por eso hace maravillas, por eso hace milagros, por eso, hermanos, ponen la mano sobre los enfermos y sanan, o a veces ni siquiera ponen la mano sobre ellos, solo declaran la palabra. ¿Por qué? Porque tienen el don de fe activo, lleno, fortalecido, hermanos. La fe la necesitamos para ver milagros. Amén. Para ver señales, maravillas, para ver muchas cosas, necesitamos fe. No solo la fe que salva. Amén. Que quede claro, no solo la fe que salva, por gracia somos salvos, pero para señales, maravillas, prodigios, se necesita ¿qué? El don de la fe. Y el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, y luego nos dijo, ¿qué más? Echen fuera demonios, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. ¿Y cómo vas a resucitar a un muerto? Por el don de fe. ¿Hay resurrecciones en este tiempo? Sí. Busquen de los que ahorita viven todavía y que Dios les ha concedido el don de fe y que ya tienen carreras de 50 y tantos años como ministros de la palabra. Un hermano más se llama Epi Limilaña, que está vivo ahorita. Todavía en el siglo pasado
estaba Gigi Ávila, que en su ministerio hubo resurrección de muertos. Son ministerios conocidos, pero no, a lo mejor hay muchos de nosotros ministerios pequeños, gente que ha orado, pero simplemente no se sabe porque no están en las cámaras. Pero pueden decir, ¿sabes que oramos por tal persona? Y despertó, el Señor la sacó de la morgue. Anda un testimonio tremendo ahí, pero ese no fue a través del don, sino fue porque el Señor quiso tratar con un testigo de Jehová que murió como testigo de Jehová. Y en la muerte Jesús se le reveló y lo regresó a la vida sano completamente de la enfermedad que él murió, hermanos. Murió con esa enfermedad que hay un parásito que se come el cerebro y todo eso. De eso murió. Y su archivo está en Chihuahua, creo que en Chihuahua, ¿verdad? En el IMSS, él da todo el dato y aquí está su expediente, todo comprobado, hermanos, con papeles. Ese hombre tiene fe. Debe de tener fe porque él mismo, hermano, lo regresaron de la muerte. Se imagina, no es juego, hermanos, estas cosas, esto es verdad. Entonces nuestra fe tiene que ser adornada, nuestra fe tiene que ser embellecida, tiene que crecer, tiene que tener conocimiento de Dios, conocimiento de su voluntad, conocimiento de las doctrinas, conocimiento de la fe en sí misma, dominio propio. ¿Para qué? Para no pecar. ¿Cómo dices que tienes fe pero andas en pecado? Entonces andas como cualquier mortal. ¿El dominio propio para qué es? Para abstenerse de pecar, para no darle rienda suelta a los deseos, a las pasiones que combaten en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es atraído por deseos, por sentimientos de placer, espíritus inmundos que se alimentan del pecado y que vienen a ti o que viene una persona a habitarla y buscan llevarlo a esas acciones para deleitarse ellos, esos espíritus inmundos. Entonces nos da dominio propio, y al dominio propio también entra la paciencia, la capacidad para soportarse. Fija que una persona que tiene fe de verdad, una fe probada, hermanos, tiene o ha desarrollado paciencia. La paciencia, hermanos, no es que soy muy paciente, no, la paciencia que soporta crisis, que soporta años, a veces de injusticia, de opresión, lo que sea, y sigo creyendo. Y luego le dicen, pero ¿cómo sigues creyendo si mira cómo estás? Si Dios existiera ya te hubiera sacado de ahí, ya hubiera hecho esto en tu vida, ¿por qué no te ha hecho nada? Como en el caso de Job, ¿se acuerdan? La misma esposa, la fe de Job estaba siendo probada y él mantenía su integridad, y la misma esposa le dice, ¿cómo retienes todavía tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Le estaba deseando, hermano, que se fuera al infierno. Imagínate, muérete y luego sin Dios, habiendo blasfemado a Dios. Era una mujer que su fe no fue aprobada en esa crisis familiar, pero la fe del marido, la fe del esposo, que era el que estaba llevando la carga en su propio cuerpo, él la pudo resistir. Si esa enfermedad hubiera caído en el cuerpo de la mujer, esa mujer se maldice y se condena. No hubiera aguantado tanto. Pero Job, hermano, manifestó que tenía una fe genuina. La fe es probada, mis hermanos, y manifiesta ser genuina, ser fiel, a través de la paciencia. En esa paciencia también se desarrolla piedad, porque es precisamente, hermanos, en los tiempos difíciles donde aprendemos la empatía con los demás y nos podemos convertir en personas misericordiosas, piadosas, compasivas. La piedad, mis hermanos, se va añadiendo a la fe, y a esa piedad, dice, un afecto fraternal, nos lleva a pensar en comunidad, nos quita el egoísmo. No se trata de ti, somos nosotros, somos la iglesia, el cuerpo de Dios.
Tu fe edifica a los demás. No solo es para ti mismo, es para los demás. Entonces, la fe me empieza a conducir, ¿se fijan? Al amor. Y termina así, al afecto fraternal, amor. El amor que hablábamos la semana pasada, que si gusta, si no estuvo aquí, no lo oyó, lo puede escuchar en el canal. Entonces, necesitamos fe. Ese es el nombre de este mensaje, mis hermanos. Necesitamos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. De ahí saque es necesario o necesitamos fe. Porque la misma Biblia nos dice es necesario. Necesitamos fe. Yo les dije a ustedes hace un tiempo que el Señor me dijo, no necesitas fuerzas, necesitas fe. Porque por alguna razón yo estaba pidiendo al Señor fuerzas. Señor, dame fuerzas. Señor, dame fuerzas. Nunca me imaginé, mi Señor, que lo que yo necesitaba era fe. Y el Señor como que me volteó la tortilla y me dijo, si tienes fe, vas a tener las fuerzas que necesitas. Amén. Pero si solo me pides las fuerzas y no tienes fe, te vas a quebrar, te vas a debilitar. Necesitamos fe, mis hermanos. Amén. La fe que salva es la que necesitamos para entrar en la salvación, en la vida eterna que Dios nos ofrece. Pero enseguida, mis hermanos, esa fe tiene que ir creciendo, auméntala. No dejes que nada apague tu fe. Hazla aumentar, hazla crecer. Busca gente de fe, hermano. Necesitamos, hermano, escuchar a gente que aumente nuestra fe. Amén. Que nos ayude a creer y a seguir creyendo, pero conforme a justicia, conforme a la verdad. Si tú andas mal y te dicen, no importa, tú sigue creyendo y vas al cielo, no. El que te ayuda conforme a fe te va a decir, mira, está mal lo que estás haciendo, pero si te arrepientes, Dios te perdona y te restaura y no pasa nada. Vas a aprender de tus errores. Amén. Pero sí nos conduce al arrepentimiento. Sí. Porque esa es la fe que salva. Amén. Tiene amor. Y el amor es útil aún para corregir, aún para disciplinar, aún para azotar. Dice la Escritura que Dios al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina y corrige y azota a todo el que recibe por hijo. Ay, ay, ay. Entonces quiere decir que no se está contra los derechos de los niños, ¿o qué? No. Los derechos humanos, no. Ahora, la disciplina es parte del amor, mis hermanos. Amén, sí. Y el que crea, el que tenga fe en Dios y conozca a Dios, que Dios es así, cuando esté pasando por tribulación, no se va a afligir al grado de pensar que Dios no está con él. El que conoce a Dios sabe que Dios camina con nosotros a través del valle de lágrimas, a través del valle de sombra de muerte. Amén. Dios camina con nosotros en los desiertos, en las montañas, camina con nosotros. Si nosotros caminamos con Él, si nosotros permanecemos en Él, hermanos, Dios también permanece con nosotros. Si nosotros nos alejamos de Él, si nosotros somos infieles, Él nos deja. Porque Él también sigue fiel a su palabra. Y Él dice, si tú me dejas, yo te voy a dejar. Pero si tú te acercas a mí, yo también me voy a acercar a ti. Da un pasito tú y Dios va a dar el otro paso. Amén. Amén. Y muchas veces, hermanos, Dios toma la iniciativa. Sobre todo cuando nosotros no le conocemos. Dios toma la iniciativa. Y Dios es el que da el primer paso. ¿Cómo lo vemos? Cuando Jesucristo vino a este mundo, hermanos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tuvo que tomar la iniciativa para darnos la salvación. Yo no sé cuántos hoy aquí han tomado el regalo de la salvación ya. ¿Cuántos han entregado su vida al Señor y dicen, yo he recibido la salvación por fe? Y si
Si alguien no lo ha recibido, hoy es el día para recibir la salvación por fe. Amén. Pero a esa fe, acuérdate, hay que añadirle más. Hay que hermosear esa fe, hay que adornar esa fe. No me voy a regresar al mensaje, pero sí quiero llegar a este punto. Si tú no has recibido a Jesucristo por la fe como tu Señor, como tu Salvador, hoy puede ser el día. Hoy. Espero que cada uno de nosotros, hermanos, lo haya recibido. Y si no lo ha recibido, hoy puede ser el día de la salvación para ti. ¿Cómo lo sabemos? Dice la Escritura: si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque todavía puedes endurecerte y decir: casi me convence la pastora, pero otro día. ¿Y cómo sabes si vas a vivir otro día? ¿Ya compraste el día de mañana? Por eso nos invita a que hoy es el día de la salvación. Si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y lo confiesas con tu boca, dice, seremos salvos. Porque con la boca lo confesamos para salvación, con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe verdadera cree en el corazón, pero lo tiene que actuar para que se convierta en creer. Tiene que hablarlo. Creí por lo cual hablé. Si tú crees que Jesucristo es el Señor y quien quiere salvarte, háblalo, dilo, créelo en tu corazón, pero háblalo con tu boca, para que la fe se active en ti, para que se conecte en ti la fe verdadera, para que Dios te entregue el granito de mostaza, para que tengas ese inicio de una nueva vida de fe. Yo te invito a que tú tengas hoy un encuentro con Cristo, que hoy tú tengas un encuentro con tu Creador, que hoy tengas un encuentro con el que te ama, con el que te quiere perdonar tus pecados y darte una vida nueva. Hoy es el día de la salvación. Si tú lo quieres hacer, hazlo confesando con tu boca, con tus palabras: Jesucristo, creo que tú eres el Señor, que tú moriste para darme perdón y vida eterna. Recibo hoy esta fe que salva. Recibo la fe que me salva. Recibo la fe que me salva. Decláralo en tu corazón, créelo en tu corazón, decláralo con tus labios. Recibo la fe que me salva. Creo que Jesucristo es el Señor. Creo que Jesucristo es el Señor. Creo que Jesucristo es el Señor. Creo que Jesucristo es mi Salvador. Mi vida es de Dios a partir de este día. Ríndete, entrégate a Él. Esto es un acto voluntario de fe. ¿En dónde vas a depositar tu fe? Tú tienes fe. La puedes depositar donde quieras. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y solo hay uno que salva, Jesucristo. Si tú crees, entonces recibes la fe que salva. Y serás salvo, tú y tu casa, por haber creído en el Salvador. Señor, te alabamos, te damos gracias. Recibe la gracia. Dios, pongo en tus manos a aquellos que todavía tienen un granito de mostaza y que están en esa etapa que aún si no cuidas tu fe la puedes perder. Pronto empieza a regar tu fe, empieza a hacer que esa fe empiece a producir. Nuestro Dios no tiene límites. No le pongamos límites al Señor. Él no tiene límites. No tiene límites. Exacto. Oh Dios, confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti. Vida completa. Señor, permite que hoy entendamos que es necesario añadir a nuestra fe, Señor, otros complementos que van a hacer que nuestra fe sea una fe fuerte. Amén. Señor, y se va a manifestar en el amor verdadero, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. A tu nombre, Señor, es toda la gloria. Amén y amén. Gracias a Dios. Te invito a que esta semana compartas con alguien y
vida, que Jesucristo esté en tu corazón, amén. Amén. Empieza a producir frutos de fe y verás que después muchos van a venir también bajo tu sombra de fe, amén. Dios te bendiga.